Muy buenas noches, muy bienvenidos sean a nuestro nuevo episodio, Los Atributos de Dios. Estamos muy contentos, estamos bendecidos con el Señor, por el Señor y por medio de su palabra, porque nos permite seguir con este bello estudio. Sabemos que el propósito de esto es que llegue a todas las familias cristianas. Lo hacemos para nuestra iglesia Benecer, pero también sabemos que llega a oídos de otras personas, llega a oídos de otras naciones, porque el internet trasciende barreras y sabemos que Dios estará bendiciendo muchas vidas por medio de nuestro estudio. Hoy nos corresponde estudiar unos atributos interesantes. Realmente todos son muy interesantes, son muy importantes estudiarlos para ir conociendo el carácter de Dios. Hoy nos corresponde estudiar la trascendencia de Dios. Creo que es algo sumamente importante que la iglesia medite en la trascendencia de Dios, porque de esta manera podremos conocer aún más el carácter del Señor, la naturaleza de Dios. Recuerden que yo les dije en cierta ocasión que los atributos de Dios no es algo que Él tenga, sino es algo que Él es por naturaleza. O sea, no es como una persona que llega a tener algo, sino es algo natural, que Él tiene por naturaleza. Entonces, cuando hablamos de la infinitud, cuando hablamos de la inmensidad, cuando hablamos de la soberanía, cuando hablamos de todos los atributos que ya hemos estado hablando anteriormente, nos damos cuenta que esto es algo natural de Dios, no es algo que Él haya llegado a tener o haya llegado a posesionarse en cierto momento, sino es algo que Él desde su origen es naturalmente así. Y la trascendencia, por supuesto, que es algo totalmente natural para Dios. Para eso tendríamos que ir a algunos textos de la Biblia, como siempre lo hacemos. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 26, versículo 14. También estaremos meditando en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9. Y terminamos con el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Ustedes en su casa lo pueden buscar. Vamos a leer el libro de Job, el capítulo 26 y verso 14. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Esto dice Job. Ahora vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9. Y dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora vamos al libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno o eterno. Amén. Bien, acabamos de leer tres porciones donde habla sobre la trascendencia de Dios. Quizás los textos los hemos escuchado y los hemos leído, pero no nos hemos acomodado quizás en el área de teología, o no hemos comprendido el contexto de cada texto, ¿no? Bien, para empezar quisiera primero mencionar, por supuesto, qué quiere significar la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios es sencillamente, o significa que es que Él está por encima de todo. Él está más allá. Simplemente eso significa que Dios está por encima y que va y está más allá. Esto quiere decir la trascendencia de Dios. Por supuesto, es algo difícil de pensar en Dios como trascendente y también como inmanente o omnipotente al mismo tiempo. Esto yo lo decía en el estudio introductorio. ¿Cómo es posible que Dios de alguna manera sea al mismo tiempo un Dios trascendente, un Dios que está por encima de todo, y al mismo tiempo sea un Dios inmanente, ¿no? Un Dios omnipotente, un Dios omnisciente? ¿Cómo es posible que Dios al mismo tiempo pueda poseer estos atributos y no es algo que Él de alguna manera tenga que disminuir otro para que Él pueda de alguna manera también tener más autoridad o más poder en otro?
O por ejemplo, cuando hablamos de la ira, del amor, ¿cómo es posible que Dios tenga ira y amor al mismo tiempo? Y que en un momento cuando Él tenga amor, su ira tenga que disminuir, o cuando sienta ira, su amor tenga que disminuir. Y sinceramente a los de la Biblia no vemos nada de eso, que Dios tenga que de alguna manera disminuir algún atributo, porque todos están al mismo nivel. O sea, Dios no tiene que disminuir nada. ¿Y cómo es posible que Dios al mismo tiempo sea trascendente, inmanente, omnipotente, omnisciente, ¿no? Esto quizás es algo difícil de captar, pero realmente el Dios de la Biblia se mueve de esa manera natural. ¿Cómo es posible que Él pueda estar aquí entre nosotros o con nosotros, en nosotros, dominando todas las cosas, pero al mismo tiempo trascendiendo todo, estando más allá? O sea, ¿cómo es posible? Y esto precisamente habla de la trascendencia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios al mismo tiempo esté con nosotros, en nosotros, y al mismo tiempo esté más allá, ¿no? Esto quizás lo pueda aclarar un poco el capítulo 2 en cuanto hablamos de la inmensidad de Dios. Dios siempre está más cerca de lo que usted imagina. A veces pensamos que Dios está demasiado lejos, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de los pecadores, cuando hablamos, por ejemplo, del hombre que está en pecado, consideramos que Dios está lejísimos de esa persona, ¿no? Que Dios está totalmente aislado, Dios está totalmente separado de esa persona, pero Dios está siempre más cerca de lo que nosotros imaginamos. Por ejemplo, sus propios pensamientos o nuestros propios pensamientos no están tan cerca como Dios. Nuestro aliento no está tan cerca como lo está Dios de nosotros o de usted. Y aún de su propia alma no está tan cerca usted como Dios mismo. A veces pensamos que nuestra alma está tan ligada a nosotros, por supuesto que sí es parte de la esencia del ser humano, pero Dios está más cerca aún de todo eso. Pero cuando hablamos de los pecadores, por supuesto que Dios no puede habitar dentro de este hombre o de esta mujer, y al mismo tiempo está totalmente pegada a esta persona, pero al mismo tiempo está totalmente años luz de esa persona. Y esto nos lleva a entender que Dios, por supuestamente, es inmenso, es trascendente, y por lo tanto puede habitar dentro de una persona totalmente años luz de esa persona, porque Dios es así. Porque Dios nunca piensa en tamaño de algo como nosotros. O sea, Él nunca piensa en tamaños como nosotros, porque Él contiene todo. O sea, Él jamás piensa en distancia. Dios está en todos lados. O sea, nosotros podemos pensar en distancias, podemos pensar en kilómetros, podemos pensar en años luz o medirlos en años luz, pero Dios no tiene que pensar en eso ni romperse la cabeza en eso, puesto que Él está en todos lados. No, eso quiere decir la trascendencia de Dios, que Dios está por encima de todas las cosas, sobre todos los seres, más allá. Y cuando queremos decir que está más allá, no nos referimos de otros mundos, no nos referimos en otros planetas o totalmente alejada de la humanidad. Es una forma analógica de decir que Dios está más allá. Cuando decimos la trascendencia de Dios, queremos decir que está por encima de todo. O sea, que no hay nadie más arriba de Él. O sea, que nadie es superior a Dios. Que nadie va más allá que Dios. A eso queremos referirnos con trascendencia. Dios está tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, tanto de un arcángel como de una hormiga. Y este pensamiento se me hace totalmente interesante. Dios está tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, tanto de un arcángel o un querubín, de uno de sus seres que todo el tiempo está adorándole, todo el tiempo están cerca de Él, como lo está de una simple hormiga. Para nosotros puede ser simple, para nosotros puede ser un insecto totalmente pequeño, pero para Dios es parte de una creación que ama y que creó con mucho amor y con mucha dedicación. Entonces Dios tiene cuidado tanto de una hormiguita, que es insignificante quizás para nosotros, como de un arcángel. Para Él no hay distinción en cuanto a creación. O sea, para Él no existe la palabra discriminación, si lo queremos de esta manera, de que porque Él es un ser más superior o un ser más pequeño tenga que despreciarlo, puesto que todo es parte de su creación. Entonces Dios está cuidando tanto de una hormiguita como de un querubín, si hablamos en escala. Entonces, ¿dónde quedan sus hijos? Por supuesto, quedan en un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y este es el Dios de la Biblia, el Dios que trasciende, el Dios que va más allá, que está por encima de todos y que está tanto al cuidado de todas las cosas como tan lejano de todas las cosas. Ahora, quisiera hablar sobre lo que dice Timoteo 1, 1 Timoteo 6, 16. Y es que es sumamente interesante
lo que dice aquí el apóstol Pablo en cuanto a esta verdad. Dice 1 Timoteo 6:16, lo vamos a volver a leer. Dice, Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El apóstol Pablo aquí está hablando precisamente sobre la trascendencia de Dios. Y se habita en la luz inaccesible. Aquellos que consideran que se puede ver a Dios como tal, pues no se puede. La Biblia registra del hombre que más cercanamente pudo ver a Dios. El único hombre que la Biblia registra como tal que pudo ver a Dios en cierta manera fue Moisés. Es el único. Y esto la Biblia lo dice de una manera clara, que Dios le dijo, volteate, no puedes verme porque no hay hombre que me ve y viva. O sea, tendría que morir. O sea, nadie podría resistir ante la presencia de Dios, y esto es algo totalmente bíblico. Por ejemplo, podemos ver al pueblo de Israel cuando escuchaba estruendos como de bocina, estruendos tremendamente del cielo. Les daba un pavor, les daba un miedo, y hubo un momento en que dijeron, Moisés, ¿sabes qué? Habla con Dios, porque a nosotros nos ha dado temor. Entonces, si tan solo el hombre que escuchaba la voz de Dios a cierta distancia le entró un temor totalmente, ahora imagínense ver a Dios frente a frente, es algo terrible, como dicen los salmistas, no en la Biblia. Entonces, creo que es algo interesante que pues no hay un hombre que realmente vea a Dios y viva, y el único que pudo ver de alguna manera cercanamente a Dios pues fue Moisés. Entonces, esto quiere decir que Dios trasciende sobre toda luz. Y es una luz totalmente inaccesible. Y es algo bien interesante cómo la trascendencia de Dios puede lograr algo que la humanidad misma o la ciencia misma no puede lograr. Por ejemplo, voy a dar unas dos pequeñas pinceladas en cuanto a esto. Dios es el único que puede hacer que el hombre conozca de Él y al mismo tiempo no sepamos mucho de Él. O sea, esto parece contradictorio, que es el único que puede hacer que el hombre conozca de Él y al mismo tiempo no conozca casi nada de Él. Y es aquí lo que dice Job en su capítulo 26, en su verso 14. Fíjense lo que dice Job 26:14, dice: He aquí, estas cosas son solo el borde de sus caminos, y cuán leve ese susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Algo bien interesante aquí dice, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. O sea, aquí el escritor está diciendo que es como un eco todo lo que hemos escuchado acerca de Dios. Es una voz que se ha escuchado de una manera no tan clara realmente de quién es Dios. Y con esto quiero decir, no es que Dios no se haya revelado al hombre como tal, no es que Dios no haya querido mostrar quién es Él, sino que el hombre no sería capaz de entender y comprender la capacidad y el carácter y la naturaleza de Dios. Y aquí este hombre lo reconocía, dice, hemos escuchado tan solamente un leve susurro de Dios. O sea, todo lo que sabemos, todo lo que Dios ha hablado es un leve susurro, ¿no? Y es por eso que yo aquí de alguna manera cito que es Dios el único que pueda haber logrado esto, que se le conozca y que al mismo tiempo casi no se conozca de Él. Y es el único, de igual manera, que Él solo puede hacer que el cristiano conozca que exista sin haberle visto. O sea, nosotros podemos ser muy escépticos o incrédulos en muchas circunstancias, pero cuando hablamos del alma, cuando hablamos de la eternidad, cuando hablamos de Dios y hay una conexión espiritual, el cristiano que nace de nuevo, y es una doctrina totalmente básica del cristianismo, el nuevo nacimiento, sabemos que tenemos que tener un encuentro con Dios y sin haberlo visto. Sabemos y conocemos que Él es real. Y conocemos que Él existe y Él vive. Y lo podemos ver en el transcurso de nuestras vidas haciendo milagros y podemos vivirlo cotidianamente. Y sin haberlo visto, sabemos que Él existe. No, por eso hay muchas filosofías y algunas otras religiones que el cristianismo le llaman locura porque dicen que sirven a un Dios que totalmente no se le ha visto jamás, ¿no? Pero esto es lo que únicamente puede lograr un Dios trascendente, que nuestra alma pueda creerle sin haberle visto. Y de igual manera podemos mencionar que podemos habitar en su luz
pero al mismo tiempo esa luz es inaccesible. Por ejemplo, Jesús habló acerca de que nosotros seríamos la luz del mundo, pero él principalmente, él se llamó de un inicio la luz del mundo. O sea, que el hombre podía habitar en esa luz, pero al mismo tiempo lo que dice Timoteo es que esa luz es inaccesible, ¿no? O sea, en parte podemos estar en esa luz, pero esa luz no se puede de alguna manera acceder porque es una luz totalmente inaccesible. Y esto es lo único que puede lograr un Dios trascendente. Estar tan cerca de nosotros y al mismo tiempo estar tan lejos. Estar cuidando su creación y al mismo tiempo estar totalmente distante de su creación. Eso solamente lo puede hacer un Dios que trasciende todas las cosas. ¿Ya? Programas, instituciones han querido, por ejemplo, en algún sentido, querer lograr algunas transformaciones en el mundo, y han sido un fracaso en cierta manera, porque han querido lograr esto en ciertas naciones y han fracasado en otras naciones, y no ha tenido de alguna manera una secuencia exitosa en cuanto a ciertas instituciones de cualquier índole. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre no es capaz de trascender fronteras en cuanto a hacer bienes o en cuanto a hacer una labor totalmente positiva. O sea, el único que puede lograr de una manera trascender todas las naciones de una manera positiva, exitosa, llena de luz y de bendición, solamente Dios lo puede hacer. Y es por eso que las naciones se han tenido que doblegar ante instituciones que realmente no han servido para nada, y vemos el fracaso de ellas mismas. No podemos pensar en Dios en escala, y esto es totalmente interesante también mencionar. Nosotros no podemos pensar en Dios en escala. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos pensar que al final de todo lo creado está Dios. Esto pondría a Dios sencillamente en la cúspide de una pirámide de criaturas. Dios no es una criatura. O sea, pensar que Dios está al final de una cúspide piramidal de creación, pensar que, por ejemplo, la oruga, los virus, los bichos, las orugas, animales más grandes de la selva, luego llegamos a los planetas, luego llegamos a la creación que conocemos como la máxima creación, que es el hombre, y podemos ir ascendiendo hacia los ángeles y querubines y llegando a una escala totalmente mayores, y considerar que al final de esa escala está Dios es un pensamiento totalmente erróneo, porque Dios no está al final de la escala de la creación. Dios es una sustancia completamente única. O sea, Dios, a pesar que la Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, estamos hablando de semejanza moral, pero no de sustancia. Y es un problema pensar que Dios está al final de toda esa creación. Es como consideramos que Dios igual está dentro de la creación, y por supuesto esto es un error cristiano pensar esto. Es un error pensar que Dios está al final de la escala de la creación. Por supuesto que está separado de todo eso. Dios es una sustancia totalmente única y se separa de toda la creación. O sea, Dios crea el universo y todo lo que conocemos, pero está fuera de lo creado. Entonces, pensar que Dios está al final de la escala de la creación es un error. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trascendente totalmente. Ahora, yo pregunto, llegando a este punto ya, llegando ya a esta circunstancia en hablar de ese Dios trascendente, que Dios puede estar en este universo totalmente confinado, totalmente personalizado, como muchos nos ha predicado, pero al mismo tiempo un Dios totalmente inmenso, infinito, soberano y sublime. Ahora yo preguntaría, ¿cómo es posible que muchos ministros se paren frente a un púlpito y hablen de una manera tan imaginaria de Dios? Yo pregunto esto, ¿cómo es posible que a esas alturas muchos ministros, podría mencionar de todo, pastores, evangelistas, misioneros y muchas circunstancias de este tipo que llevan de alguna manera un mensaje, hablen de un Dios totalmente imaginario? Yo jamás en mi vida de 10 años que llevo de conocer el Evangelio, jamás he escuchado un mensaje sobre la trascendencia de Dios. Jamás. Y está en la Biblia. ¿No? Y es terrible que muchos ministros se hagan llamar conocedores de la palabra de Dios y no conozcan la esencia de Dios. ¿No? Yo sé que esta grabación llegará a muchos lugares
Yo sé que esta grabación va a quedar grabada ahí en internet por muchos años. Y yo sé que lo verán muchas personas después, en años, en meses, no sé. Y es una realidad. Que no se habla del carácter de Dios como tal. Y se ponen a hablar de un Dios que ni siquiera conocen. Porque no conocen la misma palabra misma. Y es un problema. Y yo estoy totalmente seguro. Y puedo apostar lo siguiente, que si Dios permitiera que un ángel, un arcángel, un querubín descendiera del cielo y se parara en cada uno de nuestros altares y cada uno de nuestros púlpitos y predicara en vez del expositor ese día, diría cosas que totalmente en nuestra vida hemos escuchado o hemos predicado. Y quedaríamos totalmente, quizás muchos aterrorizados, muchos sorprendidos y asombrados. Y estoy totalmente seguro que no diría nada que no esté dentro de la Biblia. Algo que el hombre no, realmente no pudiese llegar a conocer o comprender, no diría nada extraterrestre o nada totalmente fuera de lo conocido. Diría totalmente algo de lo conocido. Presentaría a un Dios totalmente trascendente, a un Dios infinito, un Dios soberano. Presentaría al Dios de la Biblia. Y ese es un problema. Y todo estaría en la Biblia. Entonces esto es lo que yo quisiera decir, hermanos, que necesitamos volver a la Biblia, a un estudio serio de Dios. A un estudio serio de Dios. O sea, leer la Biblia cualquiera lo puede leer. Saberse textos cualquiera lo puede leer. Pero conocer en esencia el carácter de Dios no creo que cualquiera lo pueda hacer. Porque nos hemos olvidado del Dios de la Biblia. Porque nos hemos olvidado del Dios que conoció a Abraham, Isaac. Y eso tuvo que recuperar en cierto momento. En la siguiente exposición, en la siguiente sesión, hablaré cómo se recuperó esta esencia de Dios en cierta medida. Cuando se había perdido en los siglos, en la Edad Media, se había perdido mucho de la teología bíblica y se tuvo que recuperar, gracias a Dios por ello. Y parece que hoy en día necesitamos otra reforma porque se ha perdido la esencia del carácter de Dios en los púlpitos. Se ha perdido la esencia de la verdad de Dios en las iglesias. No se ha faltado predicar el carácter de Dios, la personalidad y la esencia natural de Dios en muchos lugares. Y es por eso que tenemos un Dios totalmente imaginario. Si los predicadores lo tienen, porque la iglesia no. Es una consecuencia totalmente terrible, muy dañina, que tristemente ahora estamos pagando en muchas iglesias. San Agustín en un momento determinado dijo, porque él conocía el carácter de Dios, dijo, yo hay a veces que no quisiera hablar, porque él tenía un temor reverente en cuanto a mal enseñar o mal predicar a un Dios trascendente. Pero dice, y él después decía sobre esto que a veces no quería hablar, pero recuerdo que si yo no hablo, alguien tendrá que hacerlo. Y quizás el que lo haga no lo haga de la manera más correcta y tengo que hablar. Esto decía San Agustín en el siglo IV. Y es algo totalmente interesante saber que Dios trasciende las barreras y que necesitamos conocerle cada día más. Dios trasciende sobre los problemas, sobre las tristezas, sobre las debilidades, sobre la pobreza. Dios es más grande que todo esto. Él va más allá de toda esta verdad. O sea, Dios está por encima de toda preocupación que tú puedas tener. Dios está por encima de toda la pobreza que tú puedas de alguna manera pensar que tienes, porque realmente no somos pobres. La Biblia dice que nosotros no somos pobres, al contrario, la Biblia dice que fuimos enriquecidos. Entonces, y a veces nosotros como cristianos, porque tenemos un patético pensamiento acerca de Dios, pensamos como mendigos. Pensamos como creyentes totalmente derrotados, porque tenemos una imagen de un Dios incorrecto en el Dios de la Biblia. Pero cuando conocemos toda esta verdad de que Dios va más allá, que Dios está por encima de todas las cosas, y sobre todo reinado, y sobre todo poder del enemigo, sobre todas las cosas, no podemos pensar y no podemos seguir pensando como mendigos. Tenemos que pensar como hijos de un Dios que trasciende todas las cosas. Y esta es la idea y este es el pensamiento que tiene que cambiar en la iglesia de este siglo. Que no podemos pensar como personas derrotadas. Yo cada vez que hablo con personas, muchas personas se me acercan, me dicen, tengo esto, tengo lo otro, y voy a hablar con ellos un mes después, y básicamente es el mismo pensamiento. Y tenemos un pensamiento totalmente mendigo.
Cuando tenemos un Dios que trasciende, y no solamente tenemos un Dios, somos hijos de ese Dios. Y esto es lo más hermoso, y esto es totalmente extraordinario, que tenemos a un Padre que trasciende sobre toda escasez, sobre toda maldad, sobre toda enfermedad, sobre toda batalla. Así es que tenemos que empezar a pensar ya y a conducirnos y a vivir como hijos de un Dios trascendente, dejando atrás todo lo que llegamos a pensar que no tiene solución, o como hijos totalmente apachurrados, pequeños, aplastados. Ese no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es siempre que va hacia el frente. El cristianismo bíblico es aquel que ha conocido el carácter de Dios y que sobre todas las cosas es más que vencedor. Estamos por terminado esta sesión. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la vida, principalmente la vida de Eduardo Tadeo. Doy gracias a Dios por su vida, por este muchacho, porque sin él pues no sería posible estas transmisiones. Así es que les pido que oren mucho por él, por su ministerio. Sé que tiene muchas cosas que hacer, pero gracias a él podemos llegar a sus hogares y a las personas. Así es que pues que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima transmisión.